Buenos días, nos encontramos nuevamente. Ya es día de preparación. ¿Está listo para terminar la semana? Entreguemos toda nuestra obra al Señor. Que Él sea quien nos ayude a terminar estos días de trabajo para así al final de la tarde encontrarnos en su santo reposo en el día del Señor. Y como Juan el Bautista lo dijo y lo mencioné ayer, y está narrado en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 19, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las ofrendas en el Antiguo Testamento representaban a Cristo, quien vendría a tomar nuestro lugar, a liberarnos del pecado. Hoy veremos acerca de las ofrendas vegetales. Pero antes, empecemos en oración. Nuestro Señor, gracias por tus misericordias. Gracias porque tenemos la oportunidad de ir a ti. Señor, tenemos la oportunidad que nos limpies de pecado, que cambies nuestras vidas, Señor, pero también la oportunidad de ser agradecidos y de, mediante nuestras ofrendas y especialmente nuestra vida como ofrenda viva, poder, Señor, ser verdaderamente agradecidos. Vamos a estudiar tu palabra, pedímonos de sabiduría para entender tu llamado, en el nombre de Jesús. Amén. Dice desde el versículo 1, cuando alguna persona ofrezca una oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la que echará aceite y pondrá incienso. La llevará luego a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. De ello tomará el sacerdote un puñado de flor de harina con aceite, junto con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar, como memorial, ofrenda quemada es, de olor grato a Jehová. Lo que resta de la ofrenda, cosa santísima de las ofrendas que se quema para Jehová, será de Aarón y de sus hijos. Parte de esta ofrenda era quemada en olor grato a Jehová, pero el resto de la ofrenda era para la manutención de los sacerdotes. De esta manera, estos siervos de Dios podían alimentarse. Como dice el texto bíblico, ellos vivían del templo. Pero es interesante lo que nos dice el pie de página en la Biblia de Andrews. La oblación, de acuerdo al libro de Levítico, es una ofrenda vegetal, es decir, un sacrificio incruento. El hecho de que no siempre fuera necesaria la muerte para presentar un sacrificio explica que Pablo instara a los cristianos, como lo escribió en el libro de Romanos capítulo 12, verso 1, a presentar sus cuerpos a Dios como sacrificio vivo. Nosotros hoy podemos entregarnos como ofrenda al Señor. Sí, debemos hacerlo como sacrificio vivo. Y continúa diciendo, las ofrendas de grano eran obsequios sencillos a Dios y no tenían el propósito de obtener la expiación. Y así ellos podían dar, como menciona el versículo número 4, una ofrenda cocida al horno. En el verso 5 también vemos que podían dar ofrendas cocidas en sartén, y en el verso 7, ofrendas cocidas en cazuela. Pero tenían una condición. Verso 11, ninguna ofrenda que se presentara debía ser preparada con levadura, pues ninguna cosa leudada ni ninguna de miel debía quemarse como ofrenda a Jehová. Nosotros sabemos que la levadura, así también la miel, producen fermentación, y la fermentación está ligada a la descomposición y esta a la muerte. Por lo tanto, las ofrendas de oblación no debían llevar levadura, pero algo sí debían llevar. Verso 13, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas
ofrecerás sal. La sal es un preservante, de tal manera que su presencia en todos los sacrificios demostraba que el pacto de Dios es perdurable. También dice el verso 14, si presentas a Jehová una ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias, poniendo aceite y echando además incienso, pues era un memorial, ofrenda quemada a Jehová. Nosotros hoy necesitamos ser gratos con el Señor. ¿Tiene usted un negocio? ¿Está realizando un emprendimiento? ¿Está realizando una siembra o empieza un nuevo trabajo? No se olvide, primicias. De lo primero que usted obtenga, haga un pacto con el Señor. Y cada mes, pactemos con el Señor. Seamos fieles en nuestras ofrendas, sabiendo que todo le pertenece a Dios y nosotros somos mayordomos de aquello que Él nos ha confiado. Ahora, terminemos en oración. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos que es necesario ser gratos a ti. Encontramos que las ofrendas que llevaba el pueblo las llevaban con alegría. Quizá estoy orando con un amigo, una amiga que nunca ha ofrendado. Señor, que haga ese pacto contigo. Sabemos que haciendo un pacto contigo, tú, Señor, serás nuestro socio principal en el negocio, en el trabajo, en el nuevo emprendimiento. Y contigo, Señor, estaremos seguros. Bendice a mis amigos, bendice este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde, tenga un feliz y bendecido día de preparación.